Buenos días, compañeros y compañeras que nos acompañan en nuestra reflexión bíblica de los martes y los jueves. Continuando con el desarrollo de la temática del primer libro del texto de los Salmos, el día de hoy vamos a hacer nuestra reflexión fundamentada en el Salmo número 18. El Salmo número 18 es un salmo un tanto extenso, pero es un complemento de cada una de las partes que lo conforma. Eh, a título personal, yo alcanzo a identificar allí seis partes, seis etapas dentro del mismo salmo, y todas ellas, como les digo, intercomunicadas, vinculadas, y que reflejan claramente esa cotidianidad nuestra y esa fórmula matemática de una condición, una situación, una consecuencia, una acción o una medicina para esa condición, una solución y su posterior consecuencia. El Salmo 18 es un salmo de agradecimiento, es un salmo de alabanza, es un salmo de mucha fuerza espiritual de parte de David. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestra reflexión del día de hoy, pero ante todo, demos gracias al Padre Celestial, a Dios Todopoderoso, porque ha tenido misericordia de nosotros, porque nos ha permitido un día adicional, inmerecidamente, porque nos ha permitido contar con Él, con su presencia, con su amor infinito, porque nos ha dado arrepentimiento, nos ha dado conciencia de pecado, nos ha dado la fuerza necesaria para continuar caminando en nombre de Él. Nos ha permitido ser conscientes de nuestras vicisitudes, de nuestros errores. Nos ha concedido estar rodeados de personas que nos aman y de personas a quienes amar. Demos gracias por todo, por nuestros bienes materiales, por nuestra condición, aún por las dificultades, aún por esos retos que cada día van trayendo, porque en cada paso, independiente de si es bien o mal, en todo el Espíritu Santo nos ha guiado. La intercesión de Jesucristo nos ha acompañado y el poder del Padre nos ha guardado. Asimismo, pedamos al Padre que perdone nuestra torpeza, tanto mental, espiritual, física. Clamemos por su misericordia aún para aquellos que no le conocen, aquellos seres cercanos, amados nuestros, que quisiéramos que conocieran de Él y disfrutaran de su infinita misericordia y de su amor. Asimismo, Padre, te clamamos para que nos guíes, nos orientes, nos ministres y nos guardes en este día. A ti clamamos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio al Salmo 18 del primer libro del texto de los Salmos. Les manifestaba de que, pues, a título personal, de una manera tal vez caprichosa, eh, consideré la posibilidad de vislumbrar seis partes dentro de este salmo. Dado que el salmo es un poco extenso, daremos la lectura y empezaremos a analizar cada una de estas, reitero, caprichosamente separadas seis partes para poder hacer nuestra reflexión.
al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y aquí empieza el Salmo, el versículo número 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la grandeza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es el que me ciñe de poder? ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace mis pies como de siervas
y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo en las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo y me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Señor de mi salvación. Dios, que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Tremendo. Es, como bien decíamos, un salmo un tanto extenso, un salmo un poco largo. Es un salmo que tiene 50 versículos y que, como les manifestaba, observo yo allí, de pronto está torpe e ignorantemente, 6 partes, 6 facetas dentro del mismo salmo y que, como les manifestaba, no solo ratifica esa ecuación matemática que se repite a lo largo de los salmos, sino que adicionalmente permite vislumbrar unos estados de triunfo, de logro, sobrepasando tremendas dificultades, tremendos retos, pero para que esto pueda suceder, hay unas normas, hay unos lineamientos que debemos seguir. Y aquí, insisto, como en otras reflexiones, es la parte que no nos enseña. Esa es la parte que no nos quieren mostrar en algunas congregaciones y en algunos grupos religiosos. Eso es lo que no nos quieren mostrar. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esos lineamientos? ¿Cuáles son esos procesos que también tenemos que seguir para poder lograr salir victoriosos? En esta primera de las 6 partes vemos un David que presenta, abre escuetamente una condición. Es una condición desfavorable. Allí desde el versículo 1 hasta el versículo 6, inclusive, se aprecia una descripción de una situación angustiosa para David. Una situación bastante difícil. Es allí donde dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Allí se plantea una situación de David. Es decir, estamos, como dirían algunos, embalados.
estamos enredados. Allí se plantea, como les digo, esa primera parte y es una exposición de cuál es la condición que está abocando David. Seguidamente allí desde el versículo 7 y quizás hasta el versículo 15 aproximadamente, David habla de la acción de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo ante esta situación que David planteó y ante este clamor vehemente que David alzó a Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Y allí se describe con lujo de detalles qué fue lo que Dios hizo. ¿Cuál fue la acción de Dios? Dice David allí que toda la tierra fue conmovida, que tembló, que su ira salió, que salía humo de sus narices, que Dios movió rayos, centellas, una cosa muy fuerte. Dice que puso tinieblas por su escondedero, que caían granizos, que caían carbones ardientes y todo esto es el producto, es lo que, la forma en que Dios reacciona, en que Dios actúa para traer justicia sobre la condición que previamente había descrito David. Entonces, la primera parte es la exposición del estado de David, la segunda es la acción de Dios por este clamor, por esta exposición de David. Y allí es donde sale una tercera parte suficientemente fuerte. Y es, ¿qué es lo que causa o lo que genera que Dios obre, actúe de esta manera? Es decir, ¿cuál es la explicación de por qué Dios respalda a David de esta manera? Según lo que yo observo, esto se da allí entre el versículo 16 y el 30, y se da de una forma muy detallada. ¿Qué es lo que desata esa acción de Dios sobre los enemigos de David? Sobre esos lazos de muerte que el Seol le había tendido. Pues bueno, aquí hay una descripción bien meticulosa de lo que David había hecho para recibir ese respaldo de esa actuación de Dios. Y es largo, es bien detallado. Dice, entre otras cosas, me libró porque se agradó de mí. Me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Y por qué lo hizo? Dice allá adelante, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Recto para con el hombre íntegro, limpio para con el limpio, severo para con el perverso, etcétera, etcétera. Allí hace David una descripción de qué fue lo que él hizo para que Dios lo respaldara, para que Dios actuara de esa manera. Y aquí, dentro de nuestra reflexión, cabe una pregunta que para mí es muy fuerte y es una pregunta bipolar de dos puntos, de dos extremos. La pregunta es, si esto fue lo que David hizo para resolver su situación bajo la actuación de Dios, ¿qué hemos hecho nosotros para que Dios nos respalde
en nuestras dificultades? Esa es una parte de la pregunta. Y la segunda, la totalmente opuesta, la difícil, la brava. ¿Qué hemos hecho nosotros para que Dios no nos respalde? Para que Dios no nos saque del atolladero en el que nos metimos. ¿Qué hemos hecho nosotros para que Dios no actúe a nuestro favor? Y esa es una reflexión fuerte. Es ahí, cuando cae el palo y mata al hombre. Y es una pregunta que les invito que nos hagamos con detenimiento. Esa es entonces una tercera parte. Primera, la exposición de la condición de David. La segunda, la acción de Dios. La tercera, la causa de la acción de Dios. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? Porque Dios guardó y actuó respondiendo a David. La cuarta parte de este salmo la vemos allá, del versículo 31 al 42. Y es una parte donde David exalta que esa obediencia, que ese comportamiento que él tuvo fue un proceso, describe allí un proceso de concientización de David de qué era lo que debía hacer. Es decir, de dónde vino que David actuara, como decía en la parte anterior, limpio para con el limpio, justo para con el justo, severo para con el perverso, etcétera, etcétera. ¿Por qué David actuó de esta manera para estar conforme a lo que Dios decía? Esa es la parte cuarta. Les decía, lo vemos allí del versículo 31 al 42. ¿Cuál fue todo ese proceso? Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Es decir, David permite que sea Dios quien moldee su vida. Permite que sea Dios quien adiestre su existencia, quien lo prepara para actuar de tal manera que ante la dificultad Dios lo respalde. Es decir, David se entrega conscientemente, deliberadamente al poder de Dios. Y allí por segunda vez cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué? Porque en nuestra condición no queremos que nadie gobierne nuestra vida. Y tristemente, muchas veces ni siquiera queremos que Dios nos adiestre a su manera y forma. En un ataque de soberbia, de egoísmo, queremos hacer como nosotros decimos, como nosotros queremos hacer, como a nosotros nos parece que debe ser, como nosotros nos imaginamos, como nosotros pensamos, no como Dios quisiera que oráramos. No nos dejamos moldear, no nos dejamos adaptar con la mano de Dios, sino que queremos nuestro gusto por encima de la instrucción de Dios. Grave. Pero David aquí nos hace una descripción totalmente clara de qué fue lo que él hizo. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me han engrandecido.
Wow. La quinta parte de este salmo, recordemos la primera, David expone un estado. La segunda, Dios actúa. La tercera, David expone por qué Dios actuó de esta manera. Cuarta, David expone qué fue lo que él hizo para recibir el favor de Dios, por qué él pudo recibir el favor de Dios, cuál fue ese proceso, cuál fue esa concientización de que era Dios quien estaba haciendo, de que él solo tenía que disponerse, de que él solo tenía humildemente que recibir la instrucción de Dios sin cuestionarlo. Me viene a la mente ahora el caso de Moisés, que tantas veces cuestionó a Dios. Aquí, en este salmo, vemos que David no cuestiona, David se entrega a Dios. El quinto elemento es una predicción de un futuro cumplido por parte de Dios en David. Entonces, Jairo, Jairi. esa quinta parte hace referencia a un futuro cumplido. Esa quinta parte hace referencia a una predicción en tiempo presente. Y es una cosa extraordinaria. Porque esta quinta parte habla, me has librado de las contiendas del pueblo. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Es casi una predicción de lo que ha vivido David. Suena extraño, pero casi que es una garantía de cómo seguirá David conforme su presente. Y es muy breve ese elemento, lo vemos allí el versículo 43 al 45, dice, al oír de mí, me obedecieron. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. O sea, a tal punto llega la fuerza de David, respaldado por Dios, que se hace rey de naciones que no conoce. Es decir, Dios no solo respalda a David en esa situación dura, difícil de batalla, sino que Dios respalda a David aún después de ese momento difícil, de ese momento turbulento. Aún después de eso, lo sigue respaldando. Por eso les hablaba como de un futuro presente o de una predicción presente. Es algo extraordinario. Y la sexta y última parte del Salmo 18, del primer libro del texto de los Salmos, es absolutamente contundente. Y allí, del versículo 46 al 50, David se dedica a hacer algo excepcional. David culmina el Salmo 18 en alabanzas, en adoración total y abierta a Dios. Eso es lo que hace David. Viva Jehová, bendita sea mi roca y enaltecido sea Dios de mi salvación. Cantaré a tu nombre. Yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Mis queridos amigos, tremendo el Salmo 18. 6 partes alcancé a vislumbrar. Cada uno tal vez en su lectura y en su repaso y en su estudio de la palabra
en este salmo puede haber más partes. Tal vez no vea ninguna y lo vea todo como una unidad. Y está bien. Yo desde mi óptica veo 6. La exposición del estado de David, la acción de Dios, la causa de la acción de Dios, el proceso de concientización de David para hacer lo que tenía que hacer para merecer esa obra de Dios en su vida. Quinto, ese futuro cumplido, ese respaldo a una presente y a futuro por parte de Dios. Y sexto, un canto de alabanza a Dios, victoria y en agradecimiento. Te repito, cada uno hará su reflexión, cada uno le invito a que vuelva a leer el Salmo 18, a que revise, reflexione y vea, quizás, y estoy seguro, va a encontrar mucho mucho más de lo que esta breve reflexión pudo haber traído. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que el Señor les acompañe hoy y siempre.